Del Tito Berni a Jessica. Estos son todos los casos de corrupción del PSOE con prostitutas y cocaína. Efectivamente, a día de hoy se asocia el PSOE, principal partido en el gobierno de España, con la prostitución. Y es que distintos nombres dentro del partido se han terminado relacionando de una forma u otra con el tema de la prostitución. Ábalos, Tito Berni, Koldo, Fernando Villén o incluso Begoña Gómez son algunas de las personas que se han visto envueltas en escándalos relacionados con la prostitución. Estos escándalos impulsaron a algunos sectores dentro del partido a intentar echar de sus filas a los puteros. ¿Resultado? El PSOE descarta echar a los puteros del partido por su dificultad y se centrará en abolir la prostitución. Vamos, que no pueden acabar con la prostitución dentro de su partido y pretenden acabar con ella a nivel nacional. En fin, todos estos escándalos han sido realmente llamativos, especialmente en un partido que tiene como una de sus principales luchas la abolición de la prostitución. Es por eso que hoy vamos a analizar las principales mentiras sobre prostitución difundidas desde el PSOE. Comencemos con algunos de los discursos de Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado y una de las principales caras abolicionistas del PSOE. A las mujeres que libremente se prostituyen, que pueden existir como una minoría exigua, yo no me dirijo. Aquí ya comienza admitiendo que ella nunca habla de prostitución, pues la prostitución es entendida como un intercambio libre y consensuado entre varios adultos. Y que cuando Carmen Calvo habla de prostitución, en realidad se está refiriendo a la explotación sexual. Y esta definición de prostitución no es una que me haya inventado yo, lo dice la propia Amnistía Internacional. Por trabajo sexual se entiende un acuerdo contractual en el que se negocian servicios sexuales entre personas adultas que consienten en ello las condiciones acordadas entre la persona que vende y la persona que compra. Y en la trata, claramente, no hay consentimiento. Ahora cabe preguntarnos, ¿son una minoría las que lo realizan de forma voluntaria? Bien, con respecto a la trata, según la ONU, en Europa habría un 14% aproximadamente de trata y el CIDCO en 2017 redujo esa cifra para España a aproximadamente un 5 o 6%. Estos datos se extraen directamente del número de condenas que hay por estos delitos. Sin embargo, tenemos algunos datos más actualizados que ponen el foco en el riesgo de trata, como es el caso del estudio del Ministerio de Igualdad de 2024. Este macroestudio terminó estimando la tasa de personas en prostitución que podrían estar en riesgo de trata, ojo, no en trata, sino en riesgo de estar en trata, en un 24%, lo cual nos indicaría que todo apunta a que la mayoría de personas que ejercen trabajo sexual lo realizan de forma voluntaria. Además, ¿por qué perseguir la actividad y no las condiciones? Cuando hablamos de trata en los ámbitos laborales, como pueden ser, por ejemplo, en la agricultura o en la hostelería, tenemos claro que contra lo que hay que luchar es contra esas condiciones de explotación y no contra la actividad económica en sí. ¿Por qué cuando se trata de la prostitución nos centramos en intentar acabar con la actividad en sí y no con las condiciones de explotación a las que algunas personas se enfrentan? Porque somos el segundo país del mundo con más prostíbulos, porque somos uno de los países donde se produce el tráfico más intenso de mujeres que o bien se quedan aquí prostituidas o bien pasan por aquí para ser prostituidas en otros lugares. Resulta curioso que Carmen esté tan segura de estos datos cuando el macroestudio que antes citábamos del Ministerio de Igualdad de 2024, que es bastante puntero en cuanto a metodología y a tecnología, concluía que no se podía estimar en España a día de hoy el número de personas que ejercen la prostitución o el número de personas que se encuentran en situaciones de trata o explotación sexual. Y esto se debe a que tanto víctimas como trabajadoras quedan condenadas a una marginalidad, a un segundo plano y a las sombras, debido a, entre otros factores, aquellas medidas de corte abolicionista que empujan a estas personas a la clandestinidad, lugar donde resulta mucho más difícil detectar las víctimas, ofrecerles ayuda y también mejorar el bienestar de aquellos trabajadores que ejercen de forma voluntaria. El cuerpo de una mujer no está preparado para eso que llamáis jornada laboral, porque no resiste ni un solo asalto del derecho laboral, ni uno solo, te lo dicen ellas. ¿Jornadas de 8 horas? ¿Acaso esas 8 horas se pasan manteniendo constantemente relaciones sexuales? ¿Qué pasa entonces con profesiones dentro del trabajo sexual como son las masajistas eróticas, las bailarinas eróticas, prácticas alternativas como pueden ser la dominación sexual? ¿Acaso la única práctica que se realiza dentro del trabajo sexual es la penetración? ¿Qué pasa con aquellas escorts de lujo que trabajan unos pocos días al mes? ¿Acaso todos los cuerpos son iguales, tienen la misma resistencia, la misma excitación? ¿Qué pasa con aquellas personas que son promiscuas? Y por ahí un libro es de una médica, de una ginecóloga alemana, en el que detalla las barbaridades desde el punto de vista médico que ocurren en el cuerpo de una mujer cuando tiene que ser penetrada 15 o 20 veces al día. No está previsto el cuerpo para eso. A ver si nos enfrentamos a esta verdad que al final es la más básica de todas. ¿Y qué pasa con el cuerpo de los mineros, los obreros o los bomberos? ¿Para cuántas cosas no está previsto el cuerpo humano
y aún así lo usamos. Además de que entender como algo negativo el desgaste que supone el trabajo sobre el cuerpo del trabajador, en otros empleos lo entendemos como un impulso para tratar de mejorar las condiciones del sector y no para acabar con la actividad en sí. Pero yo te contesto, Carmen, desde luego lo que no ayuda con esto que tú planteas como problemática es la aprobación de leyes como la de solo sí es sí, prohibiendo los anuncios de prostitución en páginas web y disminuyendo los precios en parte del sector, empujando a que los trabajadores tengan que coger más clientes de los que antes cogían y tener un filtro menos estricto a la hora de elegir los clientes. Porque somos un país que consume más prostitución que nadie en términos proporcionales y desde luego el primero de Europa, es decir, que tenemos un problema en la agenda española. Establecer un ranking entre distintos países en base al consumo de prostitución es una tarea altamente compleja, principalmente por las diferencias que hay a nivel legislativo entre los distintos países. En España se estima que el porcentaje de hombres que han sido clientes de prostitución alguna vez en su vida varía entre el 20 y el 39%, que por alguna razón se suele escoger desde estos discursos ese 39% como dato a usar, sin tener en cuenta que ese dato está extraído de un estudio de 1998. Y aunque este porcentaje sí que es mayor al encontrado en encuestas en otros países de Europa, resulta como mínimo aventurado asegurar que España es el país de Europa con más consumo de prostitución. Y cabe también recordar que existen otros países fuera de Europa que tienen más consumo de prostitución, como pueden ser, por ejemplo, Puerto Rico, con tasas alrededor del 60%, o Tailandia, con un consumo de prostitución de más del 70%. Hace muy poco, y aquí en Valencia, nos relataban una de las muchas mujeres que trabajan con ella, cómo tienen unas enfermedades tremendas sometiendo a su cuerpo a una cosa que no es trabajo. No resiste ni una sola categoría en términos, por ejemplo, de higiene y de seguridad en el propio trabajo. Efectivamente, mejorando las condiciones de higiene y seguridad, se reducirían tanto las enfermedades como el sufrimiento de los trabajadores. Esto pasa también en otras profesiones. Un médico también se expone a enfermedades y tenemos claro que el objetivo de las intervenciones es conseguir unas condiciones laborales mejores, más higiénicas y no acabar con la medicina. Además, si nos vamos a los datos, aquellos países con un enfoque abolicionista tienen peores tasas de uso de preservativo dentro de la prostitución que otros con un enfoque pro derechos, como puede ser Nueva Zelanda. Curioso que en los discursos del PSOE se hable de las condiciones de higiene en el trabajo sexual, pero luego sus medidas vayan encaminadas en una dirección que apunta a peores condiciones de higiene. Recientemente, el Ministerio del Interior ha calculado que alrededor de 45.000 mujeres son explotadas sexualmente en nuestro país. Estos datos que Adriana comenta provienen de un informe del Ministerio de Interior, que estimó que en España había alrededor de unas 45.000 mujeres prostitutas, no explotadas sexualmente, prostitutas. Cifra muy conservadora y que resulta pequeña en comparación a otros estudios e informes, como puede ser el del Ministerio de Igualdad que antes comentábamos, que se centraba exclusivamente en analizar los anuncios en páginas web. Y resulta muy curioso que realicen esta confusión entre explotación sexual y prostitución, cuando en el mismo informe que comentan, el Ministerio muestra, con datos de 2014, que oficialmente se detectaron 153 víctimas de trata con fines de explotación sexual ese año, y que organizaciones especializadas detectaron signos de posible trata con fines de explotación sexual en unas 4.000 personas, es decir, en menos de un 10% de las prostitutas que estimaba el propio informe. Lo decía hace unos días mi compañera Laura Berja desde esta tribuna: lo que se compra en prostitución es la dominación, lo que se compra es el sometimiento de una mujer, lo que se compra es la desigualdad y lo que se perpetúa con todo ello es el machismo. Haciendo referencia a la desigualdad que puede existir dentro de una relación laboral entre una prostituta y un cliente, cabe comentar que esta desigualdad tiende a agravarse en aquellos países que prohíben o persiguen la prostitución. Contextos legislativos abolicionistas someten a las prostitutas a posiciones de menos poder y condiciones de sometimiento ante los clientes. Una propuesta con las máximas garantías para las mujeres víctimas de prostitución, cuya protección es el corazón de esta iniciativa. Y ya está bien de intoxicaciones interesadas. Quien diga que esta ley va contra las mujeres prostituidas, miente. Quien diga que el objetivo del Partido Socialista con esta iniciativa es otro diferente que perseguir al proxenetismo, miente. Que miren a países como Francia y Suecia, que ya aplican una legislación similar. Los objetivos de la iniciativa que presentamos son claros: perseguir penalmente el proxenetismo, sancionar a los prostituidores y proteger a las víctimas de prostitución. Aunque su intención puede ser buena, el análisis realizado tal vez no lo sea. Y es que países como Suecia o Francia, desde que implementaron medidas de corte abolicionista, no han visto reducciones significativas en sus datos de víctimas de trata con fines de explotación sexual. Incluso ha llegado a aumentar la cantidad de víctimas de estos delitos y también se ha visto aumentada la violencia recibida por los trabajadores sexuales. Todo el texto, señorías, es un despropósito, porque parten de una premisa que se ha repetido aquí reiteradamente, y es que la prostitución es un trabajo. No, señorías de la CUP, la prostitución no es un trabajo. No hay relación laboral en la explotación sexual de las mujeres, no lo hay. ¿Qué pasa si hay consentimiento
consentimiento o incluso deseo dentro de esa transacción entre sexo y dinero. Llamar explotación a toda relación sexual en prostitución es peligroso, puesto que expone a las trabajadoras sexuales a recibir más violencia y aumenta el miedo que éstas tienen a denunciar los casos de violencia sexual que puedan sufrir. Y ya no solo violencia sexual, sino otros delitos como pueden ser robos o amenazas. Una víctima de explotación sexual llegó a decir lo siguiente: si por un momento pudiéramos imaginar cómo sería nuestra vida si durante 24 horas del día tuviéramos que estar al servicio del otro, comer y dormir cuando nos dejan, tener que aguantar aquello que fuera de la prostitución se considera una agresión sexual y luego hacer cola para entrar en las habitaciones para ser penetradas. A continuación narra una historia que es de verdadero terror. No niego que estas situaciones se den y que haya personas que sufran verdaderos infiernos, pero el problema pasa por entender que todas las personas dentro de la actividad son víctimas. Resulta positivo conocer en profundidad las historias de estas personas y entender las situaciones a las que se han enfrentado, pero extrapolarlo y generalizarlo a toda la actividad puede resultar altamente peligroso. Si yo conozco situaciones de explotación laboral, por ejemplo en el campo de la hostelería, ¿eso me va a llevar a sentir pena cada vez que yo vea a un camarero? ¿Trataré a los camareros a partir de ahora de forma condescendiente? ¿Comenzaré una lucha para intentar acabar con los malvados restaurantes y cafeterías? No, ¿cierto? Porque entendemos que esas situaciones de explotación no representan el 100% de los casos. Entonces, lo que cabe preguntarse aquí es: ¿el problema está en la actividad en sí o en las condiciones en las que se ejerce? ¿Tenemos que poner el foco en acabar con la prostitución o acabar con las situaciones de explotación en las que algunas personas se encuentran? Pese a la creencia popular, tal vez dentro de la prostitución y el trabajo sexual haya personas con un nivel de estudios y de ingresos mayor a lo que creemos. Y en el caso de aquellas mujeres en situaciones más vulnerables a nivel económico, debemos prohibirles una de las vías que les permite salir de su situación precaria y mejorar sus condiciones de vida. Dicen algunos de ustedes que vamos a condenar a la marginalidad y a la exclusión, pero ¿dónde creen que están ahora esas mujeres? ¿Ustedes creen que un gobierno que apuesta por una ambiciosa ley de trata, por el Plan Camino o por este texto, va a dejar a las mujeres en situación de prostitución en la vulnerabilidad o en la marginalidad? Sí, porque no conocer la realidad del trabajo sexual o tratar a todas las personas dentro del trabajo sexual como víctimas las condena a la condescendencia. Perseguir a su trabajo, a ellas o a sus clientes, condena a estas trabajadoras a la marginalidad, como pasaría en cualquier actividad que fuese perseguida. Leo directamente de un informe de Amnistía Internacional. La equiparación de la trata de seres humanos y el trabajo sexual crea numerosos problemas en la práctica. Genera confusión entre funcionarios, proveedores de servicios sociales, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y la sociedad, y puede dar lugar a leyes y políticas dañinas que afecten negativamente a las personas objeto de trata, las personas migrantes y las personas dedicadas al trabajo sexual, entre otros. Además, estas intervenciones pueden impedir a las personas objeto de trata obtener protección y apoyo jurídico, abandonar el comercio sexual o ambas cosas. Los estados que no distinguen entre trata y trabajo sexual pueden también incumplir sus obligaciones internacionales respecto a la trata, en especial mediante la expulsión de personas migrantes por considerarlas trabajadoras sexuales. Expertos en la cuestión de la lucha contra la trata han expresado preocupación por la ampliación en exceso de la definición de la trata de personas para abarcar todas las clases de comercio sexual, porque menoscaba las iniciativas dirigidas a poner fin a la trata, desviando la atención y los esfuerzos. Más claro o imposible, ¿no? En cualquier caso, por supuesto, las medidas emancipadoras son imprescindibles. Medidas como las que puso en marcha el Ministerio de Igualdad en la pasada legislatura y que la ministra Redondo ha ampliado. Les hablo de los 12 millones de euros que en 2 años han ayudado a más de 30.000 mujeres. Tal vez deberíamos hacer un vídeo investigando y analizando a qué se destinan realmente esos millones de dinero público en formato de subvenciones en concepto de ayuda a mujeres víctimas de explotación sexual y prostitución forzosa. Te invito a que se hagan la pregunta de por qué existe todo un mercado a disposición de los hombres en el cual pueden pagar por sexo en todo rango de precio y en todos los lugares de España. ¿Por qué creen que no existe un mismo mercado igual a disposición de las mujeres? La raíz de la prostitución, señorías, es el machismo, es la violencia contra las mujeres, es la prevalencia del varón sobre las mujeres y sobre todo es la percepción de las mujeres como un bien. Es una buena pregunta. Normalmente cuando hablamos de prostitución no tenemos en cuenta la prostitución masculina, dirigida principalmente a clientes hombres, ni tampoco a aquellos trabajadores sexuales transexuales, que aunque son sectores de trabajo sexual más pequeños que aquellos conformados por profesional mujer y cliente hombre, también existen y tienen su relevancia. Sin embargo, la existencia de una demanda y o una oferta caracterizadas por un sexo principalmente, ¿resulta suficiente como para justificar la ilegitimidad de un trabajo? ¿Deberíamos entonces perseguir penalmente a los manicuristas, por ejemplo, por ser principalmente demandados por un sexo, en este caso las mujeres? Sé que es un ejemplo absurdo, pero es una forma de ilustrar que la desigualdad en cuanto a tasas de oferta o demanda no siempre implica una raíz en el sometimiento de uno de los sexos. Y es que esto de ver a las mujeres como víctimas y a los hombres como victimarios dentro del trabajo sexual es una problemática que surge de entender el mundo exclusivamente desde la perspectiva de la lucha de poderes con respecto al capital erótico, sin tener en cuenta que en el sector del sexo las mujeres son principalmente quienes poseen ese capital erótico. Es
estas son algunas de las mentiras o informaciones sesgadas que se han ofrecido desde el PSOE con respecto al tema del trabajo sexual. Y es que cuanto más limpia, certera y fiable la información, más podremos ayudar a aquellas personas que están siendo víctimas de atrocidades como la explotación sexual, y menos perjudicaremos a aquellas personas que realizan el ejercicio de su voluntad de decisión dedicándose al trabajo sexual por elección propia.